Bienvenidos, bienvenidos a este coaching call recurrente de cada 8 días, los días jueves a las 19 horas con temas diversos inmobiliarios. Bienvenidos Cristian, Abraham, Carla, Mauricio, Lidia, Laura, Joel, Joaquín, Víctor, Rodolfo y el señor Padilla, más los que se vayan incorporando. Bien, pues el tema de hoy es un tema delicado realmente por todos los fraudes que se han dado durante todos los tiempos en el medio inmobiliario, en el cual pues han afectado al gremio como tal. Entonces, es importante que platiquemos acerca de este tema, ya que pues tenemos que contrarrestar la idea que tienen los usuarios o los prospectos de los agentes inmobiliarios. Y pues debemos de tener ahora sí que pues los puntos necesarios para dárselos a conocer a cada uno de nuestros clientes de manera contundente y sustentados en la realidad. Entonces, recuerden que los coaching calls son para compartir tanto experiencias o alguna cuestión que hayan, pues no sé, algún tema adicional que puedan adherir. Es la única manera como todos podemos crecer. Pero antes de abrir el diálogo, voy a compartir unas diapositivas, son pocas, para abreviar el tema como tal. Bueno, ahora, importante, ¿cómo se puede identificar un fraude inmobiliario? Como ya mencioné, pues es un tema que nos aqueja a todo el gremio y pues afecta en sí la tarea que hacemos día a día. ¿Por qué? Porque los mismos clientes no tienen la confianza sobre los agentes inmobiliarios a razón de que conocen, tienen el conocimiento de algún conocido, vecino, amigo o incluso familiar o ellos mismos que han pasado por una cuestión hecho fraudulento, o así que una cuestión ilegal que les haya pasado. Y pues como aquí tenemos los fraudes inmobiliarios, están entre las 10 principales quejas presentadas ante la Profeco. Y este es un punto importante porque, pues a razón de la historia que se ha ido manejando con relación a los fraudes, pues es por lo que se retomó la NOM 247 SE 2021 con obligatoriedad el pasado 18 de septiembre. Y pues con relación al estándar de competencia que ya aqueja los puntos que debemos de considerar en el proceso inmobiliario para compra-venta, casa-habitación y sobre todo plasmarlo en nuestro contrato de intermediación. Entonces, pues es un tema bastante delicado. Te vas a dar cuenta que a lo largo de esta charla vamos a abordar puntos que durante las sesiones de la alineación para el estándar de competencia son puntos exactos y puntuales que se fueron manejando. Pero antes de llegar a ello, vamos a ver que más del 50% de las entidades federativas aplican ya la ley de prestación de servicios inmobiliarios. Y esto a razón precisamente de evitar que siga afectada la economía de las personas a través de fraudes inmobiliarios, entre muchos más. Pero en lo que nos compete en sí, pues es el medio inmobiliario. Y esto es bueno porque inclusive ya hay algunas entidades federativas que están llevando o están iniciando o tienen la iniciativa de llevar un patrón de los agentes inmobiliarios que realmente ejercen la función y tienen manera de demostrar tanto científicamente como documental pues su acreditación como agente profesional, que están capacitados, que se llevan bajo buenas prácticas, etcétera, 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 como vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Y eso es benéfico, ¿por qué? Porque se va a filtrar como lo ha empezado a hacer la normativa 247 y el estándar de competencia. Aquellos ahora sí que, pues aficionados en el área inmobiliaria que se manejan con malas prácticas, pues van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no van a poder demostrarle a aquellos clientes que pues ahora sí que su acción está respaldada por documentación y registros. Inclusive es benéfico tener también los contratos registrados ante la Profeco, como nos obliga ya la misma normativa. Y un punto importante que se utiliza para llevar a cabo estas
fraudes inmobiliarios son las redes sociales, porque ponen promociones engañosas, con fotografías muy bonitas, ahora sí que colocando información pues bastante atractiva para pues los compradores y que se basan a bonitas fotografías sin realizar investigación sobre aquella persona o pseudo agente inmobiliario o pseudo fraccionador que está promocionando una propiedad o un desarrollo como tal, o inclusive hay aquellos pues personas de malas prácticas que se apalancan de desarrollos reales y buscan la manera para conseguir la documentación necesaria y aparentar que ellos son los que están manejando la venta directa de los productos. Entonces es un tema muy delicado y debemos de ir encontrando la forma de cómo contrarrestarlo. De hecho, aquí nos dice que inclusive tomando el tema de los anuncios de las redes sociales, por eso la misma normativa 247 ya tiene específicamente los puntos que ya conocemos, porque ya nos alineamos en el estándar de competencia y porque ya conocemos todo lo que nos lleva de la mano la normativa 247, que debe de tener ciertas características en imágenes, en contenido, en descripciones, en promociones, datos de la propiedad, tanto domicilio o con el simple nombre de la colonia es más que suficiente, que no debe llevar más que los montos en pesos, si se manejan dólares con una publicidad adicional o de hecho, lo que debe de ser correcto es colocar un periodo de vigencia de 1 mes, 2 meses, 3 meses, de acuerdo al acuerdo que llegues con tu prospecto vendedor. En fin, todos esos puntos que ya vimos durante la alineación y la normativa 247. Y aquí el INEGI nos dice que existen más de 80,000 agentes inmobiliarios en el país y de los que, de tales, que solamente el 15% está registrado o adherido a una asociación del gremio, que estamos hablando que son como unos 12,000 personas. A ver, déjenme hacer la cuenta. 80,000 por 15%, 12,000 personas efectivamente, nada más los registrados y de los que se está enterado que son 80,000 agentes a nivel nacional y los que ejercen como pseudoagentes, ¿cuántos más serán? Y esos pseudoagentes son los que llevan todas las malas prácticas en las cuestiones inmobiliarias. Entonces, es importante, como la misma normativa nos dice que dentro de nuestros contratos de adhesión de compra-venta de intermediación y que no podemos ejercer funciones si no tenemos esos contratos registrados, pues esa razón de que debemos de estar identificados como empresa inmobiliaria, como agente inmobiliario independiente, con un domicilio fiscal, con un domicilio físico, aunque diga la misma normativa que puede ser virtual, forzosamente debes de colocarle un domicilio, porque eso de ser una oficina virtual quiere decir que es una oficina de coworking, de esas que pagas un domicilio fiscal para que te lleguen aviso o des de alta tus licencias correspondientes para poder ejercer funciones inmobiliarias como profesional. Bueno, ahora, las formas más comunes de fraude inmobiliario, pues son por medio de personas que no están capacitadas o tienen nociones del medio, pero tienen una habilidad para vender increíble, que envuelven a aquellas personas que no tienen ni los conocimientos básicos para llevar un proceso inmobiliario como tal. A lo mejor es la primera vez que van a hacer alguna acción de este tipo y desconocen los temas al respecto. Entonces, pues se aprovechan ahora sí que de esa inocencia para cometer los actos ilícitos, ilegales y defraudar a las personas, que a lo mejor es el capital de años de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo y que los pueden dejar en la ruina total por la misma ambición que les pueden generar. ¿Por qué? Porque, ahorita lo vamos a ver más adelante. Este tipo de personas que les digo yo, aficionados, por no decir otra palabra más cruel, que se la merecen, pero vamos a ponerle aficionados inmobiliarios que no tienen los registros, no pueden demostrar sus credenciales, que son profesionales, sus registros, sus licencias,
su folio ante registro urbano y todo lo que conlleva tener una firma inmobiliaria o ser un agente profesional inmobiliario independiente. De todos modos, debes de llevarte bajo esa tesitura y sin olvidar que tenemos que pagar los impuestos correspondientes por la comisión recibida y los avisos en su momento, si así nos toca hacerlo de acuerdo a los montos en UMAS que ya conocemos por el estándar de competencia. Ahora, esos aficionados inmobiliarios, pues no cuentan con ninguna cédula que los acredite como agentes profesionales. Y algo muy sencillo que puedes tener, que inclusive ya tienes, es tu certificación de competencia laboral por parte del Conocer. Eso te identifica como tal, además que estás en un padrón, estás en el registro de Gobierno de México por medio del Conocer y que de manera inmediata cualquier persona es libre de verificar que tienes esa competencia acreditada y vigente. Recordemos que se van actualizando y pues hoy estamos en la versión .02. Entonces, si tú tienes o tenías o crees tener todavía la versión .01 vigente, pues creo que el 7 de marzo, que ya faltan 5 días, va a dejar de tener vigencia. Bien. Otro punto importante es que no son rastreables esos pues que se llaman aficionados inmobiliarios. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no tienen un domicilio fiscal, no tienen licencia de funcionamiento, no están dados de alta en Hacienda, menos en desarrollo urbano, en fin, son personas simplemente que tratan de aprovechar el momento de una u otra manera y pues hacer fraude al capital de las familias. Y sobre todo que dan precios de oportunidad en lugares de alta plusvalía, manifestando en muchos casos que son remates bancarios. Y eso de los remates bancarios, de hecho me han hecho comentarios durante las sesiones de alineación o dentro de las sesiones de promoción o inclusive ya fuera de la certificación sobre los famosos cuestiones de remates bancarios. Y ese es un tema muy, muy particular que si estás dentro, piensas involucrarte en esos remates, pues debes de rodearte de gente que sepa exactamente qué es lo que se debe de hacer, porque toda la cuestión documental tiene que ir de manera detallada para que no vayas a perder el capital invertido en esa supuesta remate inmobiliario. Además que si nos vamos a, nada más a tocar un poco lo que es el remate inmobiliario. Vamos a suponer que su precio real es de 10 pesos y por remate bancario cuesta 4 pesos y pues tú compras a ciegas porque así son los remates. Ni siquiera te entregan llaves, ni puedes ir a ver esa propiedad, nada. Tú pagas a ciegas la propiedad, pero pues para eso tienes que hacer la investigación documental. De lo contrario, pues te puedes llevar un fraude pues muy, muy, muy recurrente que sucede en estos procesos inmobiliarios. Y resulta que si en el mejor de los casos el proceso de remate fue todo real, positivo y de que costara 10 te costó 4, pues resulta que al entrar a la propiedad te das cuenta que tienes que remodelar todo porque no tienen ni cables eléctricos, muebles de baño, los pisos los rompieron, algunos muros los agujeraron, etcétera. Y resulta que hacer las reparaciones ya te costó en total 4 pesos más, vamos a ponerle otros 8 pesos, ya te salió en 12 pesos en lugar de 10, que era lo que costaba. Entonces deben de tener mucho cuidado en esa cuestión de los remates bancarios. Ahora, si olvidamos ese punto de los costos, vamos a ver el proceso como tal. Debes de hacer la investigación correspondiente y acercarte a los abogados expertos en ese ramo para que tengas el sustento legal y sea procedente toda la cuestión de remate y conveniente sobre todo, porque puede ser que ese remate lo realicen y no seas el único comprador. O sea, esos remates son muy delicados llevar el proceso y una investigación bastante profunda. Bien, entonces, pues la gente, pues le generan la ambición necesaria para caer en estos trucos y pues inviertan en los supuestos remates
por el precio de utilidad que les puede generar, además que les muestran que son propiedades que están en zonas de alta plusvalía, inclusive hasta los llevan a la propiedad porque primero se fijan en propiedades que están abandonadas, que no tienen mantenimiento y pues aparentan que están en remate bancario. Entonces es muy fácil que las personas caigan, inclusive hasta les soliciten anticipos en efectivo y que se los entreguen, los hacen firmar también contratos de compra-ventas en todo el proceso, todo el teatro, lo más cercano a la realidad para que las personas confíen en ellos y pues les paguen la cantidad monetaria de anticipo que puede ir hasta los 400, 500 mil pesos, imagínate nada más, ¿no? Y sucede. Entonces, pues debemos de proteger a nuestros clientes, debemos de informarlos y sobre todo estos puntos debemos de tomarlos a nuestro favor para usarlos cuando estamos negociando con el prospecto vendedor del por qué debe de utilizar un servicio de un profesional inmobiliario. Entonces, pues ahora sí que las acciones de los fraudes inmobiliarios son a razón de una falta de certeza jurídica y pues se presta a fraudes inmobiliarios como tal. Y dentro de esto, pues tenemos el duplicado de los títulos de propiedad. Eso es de lo más común. Ya inclusive hemos visto que hay programas gratuitos que te permiten modificar documentación. Entonces, dime si alguna persona mala vida pues no los puede usar. Por supuesto, inclusive pueden hacer publicidad digital, anuncios en redes sociales muy bonitos, muy atractivos, renders inclusive los pueden crear sin problema alguno. Entonces, pues estamos ahí en problemas si no hacemos lo que marca la metodología del estándar de competencia, que es la investigación documental, tanto de los participantes, prospecto vendedor, prospecto comprador, y de la cosa que viene siendo el inmueble. Si nosotros hacemos una investigación profunda, vamos a evitar los fraudes. Si no lo hacemos, estamos también como agentes inmobiliarios, no solo como inversionistas, como compradores, sino como agentes inmobiliarios, de llegar a una notaría con un proceso de compra-venta con un título de propiedad falso. Porque cuántas veces te has encontrado con algún cliente que te dice, Miguel, por favor, a mí, yo no te voy a dar documentación, tú dime qué día me presento a la notaría y ahí te pago tu comisión de inmediato. Y ahí va el agente inmobiliario Miguel, ay, sí, está bien, te llevo el cliente, ya estamos en la notaría y la investigación de la notaría se da cuenta que, por fortuna, que no fue la notaría que sugería el mismo vendedor, fue una notaría que sugirió el comprador y la notaría se da cuenta que es un título de propiedad falso. En automático entramos en un delito de fraude y vamos a recurrir en el proceso correspondiente. Entonces, ¿por qué? Simplemente por no realizar la investigación correspondiente. Y también un punto importante que dice aquí, gravámenes que no se comentan, es decir, podemos hacer una venta de un inmueble sin decirle al cliente comprador que no tiene la libertad de grabar. Puede ser que tenga un crédito bancario, que esté en una situación de embargo principalmente, que es cuando se dan los fraudes, y que ni siquiera fuimos a verificar en el registro público de la propiedad que gravamen tenía. Entonces, por esa razón, tenemos la obligación como profesionales inmobiliarios de ir al registro público de la propiedad y verificar qué gravamen tiene la propiedad. Y en cuestión de los remates bancarios, es muy común que X persona se presenta como el apoderado del remate. Y aquí, como lo comenté, convence a los posibles clientes de firmar un contrato de venta porque hacen todo el proceso como si fuera pues real. El poder de convencimiento que logran pues es increíble y sobre todo el tipo de personas a los cuales pues les los pueden hacer entrar en este tipo de engaños, que es a lo mejor su primera acción inmobiliaria que tratan de hacer en su vida a través de esfuerzo, como ya lo comenté, de trabajo de años y ahorrar un capital.
Inclusive se les solicitan que les den cantidades en efectivo superiores a lo permitido por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la LFPORPI. Y recordemos que ya actualizada la UMA 103.74, vienen siendo menos de 832,513 pesos con 50 centavos. Es el monto máximo que se puede recibir en efectivo en el proceso de compra-venta. Entonces, pues ahí tenemos el punto. Ahora, ¿qué es lo único que podemos apalancarnos para no caer en esta situación? Nosotros como agentes inmobiliarios y llevar a una cliente a esta situación, pues es realizar la investigación correspondiente desde un inicio con el prospecto vendedor y el inmueble. A partir de ahí continuamos o no con el proceso. Ahora, aquí tomando el punto de los montos recibidos en efectivo, recordemos que la misma ley aquí tiene una contradicción. Dice que si estás en una actividad vulnerable, como es el caso en el que nos encontramos en el medio inmobiliario, en cualquier proceso inmobiliario como tal, llámese compra-venta o arrendamiento, es obligado tener el objeto de identificación. Recordando qué es eso, es armar un expediente. Simplemente por estar en una acción de hecho vulnerable inmobiliario, porque ya la inmobiliaria está catalogada como vulnerable, una actividad vulnerable. Entonces es obligado tener ese expediente armado, compra-venta o arrendamiento. Y la misma ley dice que se pueden hacer operaciones por debajo de estos montos en UMAS, 8,025 UMAS, sin necesidad de llegar a una notaría. O sea, ¿cómo es posible que puedas hacer operaciones de compra-venta por debajo de estos montos con un contrato de compra-venta entre particulares? ¿Se puede? Sí, la ley no te obliga. Sí, también se puede hacer, pero recordemos que mientras el nuevo propietario no haga el registro correspondiente en el registro público de la propiedad, que es el nuevo propietario por medio de una notaría, pues esa propiedad estará a nombre aún del vendedor. Mientras ese proceso notarial no suceda, su inversión va a estar en peligro de desaparecer. Si cae por alguna razón en alguna cuestión de cobros el vendedor inicial, cae en embargo esa propiedad, la va a perder. Entonces son muchos puntos que la misma ley debe de regular y no sé por qué ese punto no lo ha realizado. O sea, en realidad todos los movimientos inmobiliarios deberían de pasar en compra-venta, pasar por una notaría. De hecho, así es, debe de ser así. Pero en ocasiones los clientes dicen, es que no me alcanza, o compro la propiedad o tengo que esperarme a juntar para pagarle al notario. Bueno, pues se puede hacer el proceso, pero no te tardes cuando mucho un mes para ir a la notaría. Y lo postergan, pasan años y cuando lo quieren hacer resulta que ya tiene un nuevo dueño. Entonces, es ahí el problema. Y nosotros tenemos que informarle a nuestro cliente de esta situación. Bueno, las recomendaciones son las siguientes. Si es un cliente, o de hecho estos puntos, velos como si fueran los datos que tienes que darle a tu prospecto, que se acerque a un profesional inmobiliario. Ya comentamos ahorita del por qué. Le vas a dar certeza legal, certeza documental, y pues le vas a ahorrar dolores de cabeza, inclusive hasta la pérdida de su patrimonio. ¿Por qué? Porque somos unos agentes profesionales inmobiliarios que nos acreditan no solamente la palabra, que hoy en día ya no sirve de nada, documentos, nuestra certificación, nuestro registro ante la asociación, nuestro registro ante desarrollo urbano, nuestras licencias de funcionamiento, las facturas que emitimos, todo el historial de procesos de compra-venta y arrendamiento que llevamos, que esa bitácora nos puede sustentar para darle seguridad y confianza a nuestro prospecto. Avisarle también que se hace la investigación correspondiente, y aquí cabe mencionar que ya le adherió una nueva palabra al proceso, que no estamos en el negocio de compra, venta, renta de bienes inmuebles, estamos en el negocio de
la seguridad, la confianza y la investigación. Esos 3 puntos tenemos que volvernos en unos expertos para poder realizar nuestra función como un profesional inmobiliario. Y pues le daría una certeza increíble y una seguridad como tal que tengas una oficina. Y si no tienes los recursos porque estás empezando, no puedes tener un equipo de trabajo de 10, 20 personas, no te preocupes, puedes tener tu oficina virtual, tu coworking, que estés pagando una renta mensual, que te estén facturando esa renta mensual. Eso te da certeza legal, te da un domicilio fiscal para que registres, te des de alta en Hacienda, registres tus contratos de adhesión ante Profeco, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues eso genera que sea rastreable. No quiere decir que sea rastreable hasta tu casa. Eres rastreable de acuerdo al negocio que estás formando. Si haces tu domicilio fiscal en un coworking, pues hasta ahí va a llegar el rastreo, ¿no? Definitivamente. Obviamente eso le va a dar certeza a tus clientes y seguridad. Y esos coworking, pues son oficinas que puedes utilizar inclusive con los mismos prospectos, tanto comprador o vendedor, rentas por hora, rentas por días, o creo que tienes derecho a usarla 1 o 2 veces al mes o a la semana, algo así, depende del contrato que tú elijas. Y en lugar de citar a tus clientes en un café, que para darle más velocidad, que estar más cómodos, olvídate de eso. Ve a una oficina virtual previamente contratado, que se vea que eres parte de esa oficina y le dé certeza a tu cliente, le dé seguridad a tu cliente y que vea que eres un profesional. Solicita asesoría integral sobre todas las operaciones desde el inicio hasta el final. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, como ya sabemos dentro del estándar de competencia, que le tenemos que mencionar todo el servicio de intermediación que le ofrecemos a nuestro cliente vendedor o comprador en su caso, que lo llevamos desde la investigación del inicio hasta el final, que es la entrega del inmueble, pasando por pues todo el proceso de promoción, gestión documental ante notario en caso de compra-venta o de renta también se puede dar, y que entregamos el inmueble. Hasta ahí termina nuestra función y en eso armamos el expediente correspondiente o el objeto de identificación para darle seguridad legal al proceso como tal. También que todas las dudas que se le van generando, pues se las vamos a responder, que estamos en contacto constante. Y para eso, dentro de tus contratos de adhesión que ya debes de tener registrados, ahí vienen las diversas formas de contacto. Domicilio físico, redes sociales, página web, WhatsApp, teléfonos convencionales, correos, etcétera. Todo el mundo de contacto que genere tu negocio o adhiere la información, porque es uno de los requisitos que tienes que abordar para registrar tus contratos. Esa es la idea, que se pueda el agente inmobiliario independiente o firma inmobiliaria como tal, que sean rastreables. Y eso le da seguridad al proceso y a las personas. Y gracias a esto, viendo el lado positivo, pues todo lo que son los aficionados inmobiliarios van a desaparecer definitivamente, porque no se van a meter a hacer malandrerías teniendo todo este tipo de detalles que tienen que cubrir. Eso es a favor del gremio definitivamente. Después, no olvides que no hay pregunta mala ni tonta, simplemente es tonto no preguntar, haciéndoles saber que cualquier pregunta que puedan generarles, pues se las vamos a solucionar. Lo recomendable es firmar siempre un contrato de prestación de servicios de intermediación por el agente inmobiliario en exclusiva, y ya tenemos argumentos sustentados del por qué debemos de obtener la exclusividad con esos prospectos vendedores. Ya tenemos la información suficiente para poderla realizar. ¿Por qué? Pues no, simplemente va a ser un pequeño preámbulo, porque al conseguir la exclusiva con nuestro prospecto vendedor, vamos a dar el suficiente tiempo de promoción y seguimiento al proceso, y que de nuestro bolsillo va a salir dinero para promocionar tal inmueble. Ahora, definitivamente faltan alianzas estratégicas entre autoridades, asociaciones inmobiliarias, notarías,
porque inclusive hay muchos que piensan que las notarías son, pues vamos a decirlo, como que están adheridos al gobierno de México, y no es así, son totalmente independientes, que se rigen bajo las leyes de la nación definitivamente, pero se manejan bajo sus criterios. Es la razón por la cual algunas notarías del país se han prestado a los delitos que por ahí nos hemos enterado. También pues las alianzas junto con valuadores, con desarrolladoras, con el gremio de construcción, gremio de la construcción, con asociaciones civiles en colonias o fraccionamientos. ¿Y por qué me atrevo a decir que hasta las asociaciones civiles? Por lo siguiente, les voy a decir les voy a contar sobre algo de lo que me acabo de enterar en una colonia vecina. Resulta que pues hay una delincuencia organizada, la cual a nivel nacional, seguramente estás enterado, se dedican a vender propiedades de las cuales se ven abandonadas o vacías. Y de alguna manera consiguen el título de propiedad, el cual modifican, lo falsifican además, y lo que sí consiguen es la identificación oficial vigente del propietario real. Entonces utilizan los nombres reales de los propietarios. Lo único que modifican son datos del título de propiedad, para si alguien hace la investigación, pues no encuentre dato alguno. Pero por la urgencia del remate, pues pagan y pues adiós, no vuelves a encontrar nunca jamás al, al, al aficionado inmobiliario. Entonces, me atrevo a decir que debemos integrar a las asociaciones civiles en las colonias, porque resulta que trataron de hacer 2 ventas en un fraccionamiento cerrado, de esos que tienen pluma y control vehicular de los vecinos y de los visitantes, y pues esos documentos o títulos de propiedad falsos tenían todos los datos reales de los propietarios, y por fortuna la persona que iba a comprar, eso sí, le estaban dando un precio a la mitad de lo que dicta el mercado. Fue por fortuna a la Asociación de Colonos a investigar si se tenía algún adeudo o cuánto adeudo de mantenimiento se tenía en ese lugar, y resulta que no coincidían pues el título de propiedad ni los datos, y hablaron al titular del inmueble que si había vendido la propiedad, y por eso se enteraron. De lo contrario, hubiera dado esa cantidad de dinero el comprador y hubiera sido un fraude. Y otro en la misma colonia, resulta que pues sí llevaron el proceso en una notaría. Estoy yo en Puerto Vallarta, llevaron el proceso de compraventa en una notaría de San Juan del Río, Querétaro. Todo el proceso correspondiente, se dieron cuenta los dueños originales, vamos a decirlo así, y pues llevaron el proceso legal correspondiente. Al final lograron aclarar la situación a base de vueltas y juicios y todo lo concerniente, y sobre todo de inversión para el proceso legal, donde gastaron arriba de 180,000 pesos, pero por fortuna ya aclararon la situación. Pero si no tuvieran ese capital y el tiempo para estar verificando, o se hubieran dado cuenta, hubieran perdido la propiedad, hubiera sido muy difícil. Si hubieran estado abandonada esa propiedad un año más, adiós, va, y la hubieran perdido. Entonces debemos ser muy cuidadosos, y esto de la Asociación de Colonos, lo vuelvo a reiterar, Asociación Civil, perdón, del fraccionamiento colonias, porque pues aunque no es obligación de esa asociación, pero sí nos puede apoyar mucho si dentro del reglamento ponen ahí que de manera obligada, si el propietario piensa vender, le dé aviso a la asociación de que está un proceso de compra-venta, y que avise cuando ya se llevó el proceso correspondiente y el nombre del, del nuevo dueño, para que pues no nos apoyen en filtrar un poco esta situación, porque no encuentro la manera, aparte de hacer la investigación correspondiente, de evitar una situación así, o inclusive hasta te pueden esperar afuera del fraccionamiento, y
obligarte a que cedas el título correspondiente, que ha sucedido en otras entidades federativas. Muy bien, entonces, pues me gustaría escuchar su opinión o alguna experiencia con relación a fraudes inmobiliarios, porque es la única manera de crecer y enterarnos, porque tenemos aquí gente de varias entidades federativas. Voy a dejar de compartir y empezamos a abrir el micrófono. Muy bien, Estela, adelante, abre tu micrófono, por favor. Miguel, yo más que eso, tengo una duda. Estoy en un proceso ahorita, bueno, captando un terreno, el cual fue adquirido a través de un juicio de intestamentario, pero son 4 hermanos. Al momento de que se vendiera, el señor no quiere regularizar porque igual hicieron un fraude. Sí, sí hay fraude ahí. Un abogado le pidió dinero para poder regularizar y al final no hizo nada y le cobró 60,000 pesos, los cuales dice que pues él le decía que nunca llegaron, pero sí lo descontaron de su cuenta del señor, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un fraude que le hicieron, pero mi pregunta es relacionada, en el momento que que pagaran el terreno, es, él está pidiendo 1,500,000, obviamente no va a ser todo para él, ¿se depositaría a nombre de cada uno de los sucesores? Pues sí, exactamente. Depende de cómo esté acreditada toda la situación. Si es en partes iguales, pues sí, se debe de repartir en partes iguales. Si tiene un porcentaje distinto cada uno, pues será el porcentaje que le corresponda a cada quien. Y pues eso lo determina el albacea, al menos que pues ya esté todo solucionado. Es un Sí, tema ya muy particular que se debe de investigar en qué situación está. Adelante, sí don tiene Guillermo, porque es como con albacea. relación a lo mismo. A ver, dime, Estela. De los intestados, yo también tuve un caso por ahí, en donde 4 hermanos hicieron el intestado, pero no llegaron a concluir la escritura. Entonces, la venta, cualquiera que lo vaya a comprar, pide que esté solucionado esa parte y escriturado, en el cual demuestre que son los 4 hermanos, ¿sí? Y que ya finiquitaron el intestado, porque si no, queda en el aire y en teoría tú lo compras y si pagas, le van a cobrar primero solucionar el intestado, después hacer la compraventa y tiene que ser ante un notario confiable para hacer todo ese proceso. Entonces, observación al respecto, ¿sí? Excelente, don Guillermo, gracias. Hoy Pues ahí fui está. con una notaría y me dijo que sí lo pueden hacer, que el albacea tiene que ceder un dominio y que con eso ya el nuevo propietario puede escriturar. Y la Pero, albacea es la que recibe el dinero y lo reparte a los hermanos. pero ahí es mi duda, porque si el hermano mayor, bueno, el que es el albacea, recibe el dinero, obviamente Hacienda pues le va a cobrar sobre eso cuando en realidad se va a dividir entre 4. Tienen que hablarlo con la notaría para que quede a los 4 y que el comprador haga los 4 cheques de común acuerdo, firmarlo antes, los 4 hermanos que sean, para que quede de común acuerdo para cuando hagan la firma y el pago. Ok. Ya de esa manera podría hacerse, digamos, el depósito correspondiente, ¿no, Miguel? Porque pues van a ser menos de las sumas que están autorizadas. Sí, pero ahí ya en particular, porque si no son porcentajes iguales a los 4 hermanos, se tiene que hacer pues el detalle de cuánto le va a tocar a cada quien. Y que sea por transferencia para que sea seguro, ¿eh? Porque Sí, luego quieren que se les pague en efectivo y lo recomendable es que sea transferencia. sí, 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 mi idea es en transferencia y sí son en partes iguales. Y ya Okay. el albacea, si le va a descontar algo porque él ya hizo unos gastos, también tienen que verlo eso. Sí, Claro, eso muchas estaba gracias. pensando, gracias. Excelente, muy bien. De hecho, recuerden que dentro del mismo estándar vimos
que debemos de tener la situación legal del inmueble libre de gravamen para poderla vender. De lo contrario, pues es otra estrategia legal, pero sí debemos de estar informados a detalle de qué es lo que se puede hacer. No es nada más porque el dueño dice o comentó, creo, imagina. Todo tiene una resolución durante el proceso para poder llegar a la compra-venta. Entonces es importante que si tienes dudas en el proceso, no, ahora sí que no está de más decir, no confíes en el vendedor, investiga, acércate a un experto en el tema para que te pueda apoyar. Sí, Muy por bien. eso el día de hoy fui a la notaría, llevé los documentos que me dejó, ya lo checaron y me dijeron que sí, sí era posible de esa manera, que se tienen que presentar los 4 para que firmen. Y sí, que solamente tendría que ser de contado. Ok, está bien. No contado quiere decir que te lleven el efectivo, ¿eh? O sea, contado puede ser No, con la transferencia. transferencia, como dice don Guillermo, o de otra forma que quede el registro hoy en día, que es una actividad vulnerable, que quede el registro bancario o financiero, ¿sí? A través de una financiera, pues, Sí, gracias. al contrario. Adelante, Cristian, por favor. Cristina, hola. Perdón, Cristina. Hola, buenas noches. Uy, muchas gracias. Este es un tema que me pega mucho, sobre todo porque ahorita estoy empantanada en un proceso de remate hipotecario, bueno, remate judicial, que es pues lo que nos comentaste. Efectivamente, obviamente yo sin saberlo, porque entré en una compra de un inmueble en 2019. La empresa, que es una empresa inmobiliaria que ya tenía muchos años en el sector, pues me propuso la compra de los derechos de este inmueble, pero se vino la pandemia y aparte de que estuvo parado todo el proceso judicial, la empresa entró en un proceso mercantil, porque pues obviamente no tenía negocio, y pues cerró actividades. Entonces, en este momento, ya después de 3 años, lo que estoy haciendo es pues recuperar el propio expediente y pues trabajarlo con abogados, porque pues la verdad es que, como bien mencionaste, estos inmuebles tienen problemas legales y en particular el inmueble todavía tiene a la deudora viviendo en el inmueble. Entonces, híjole, ha sido pues todo un aprendizaje y un desgaste bastante fuerte porque eh, obviamente la inmobiliaria no me dio acceso a los expedientes, sino hasta que se declaró pues en quiebra, ¿no? Para pues que yo hiciera lo que condujente a mi derecho, ¿no? Entonces sí está bastante complicado. Yo honestamente, después de esta experiencia, yo sí no recomendaría ni como asesora ni como potencial compradora el asunto de los remates hipotecarios. Es bien complicado, bien complicado. Pero de todas maneras, muchas gracias por la reflexión. La verdad es que de haber sabido todas estas cosas en 2019, no le hubiera entrado. Gracias. Gracias a ti por compartir. Pues así está el asunto, colegas. Lo que sí es importante es que con la pequeña charla de hoy, pues tenemos ya argumentos adicionales, los cuales podemos dar sustento a las objeciones de nuestro prospecto vendedor, que es el principal individuo que pone peros para contratar un servicio de un profesional inmobiliario. Y pues tenemos ya bastantes argumentos como tal para
eliminar cualquier objeción que nos pueda presentar. Muy bien, colegas, ¿alguien más que quiera comentar o agregar algo a este tema que es bastante interesante? Inclusive he visto circular ahí en redes sociales que unos anuncios que dices, no puede ser que estén haciendo esto. Mismos desarrollos inmobiliarios que sabes a qué precios están manejando, qué precios tienen, y los ponen como remates, o sea, apenas está el desarrollo en preventa y ya lo están vendiendo en remate, o sea, no puede ser. Pero en fin, se apalancan de toda la publicidad y solamente modifican algunos aspectos para hacer la pichoría correspondiente. Adelante, Cristina Martínez, ¿quieres agregar algo más? ¿Qué tal, Miguel? Cristian. Cristina, Sí, ¿se me oyen? a ver, adelante, por favor. Sí, es Cristian, perdón. ¿Sí? Sí, Cristian Martínez, perdón. sí, no te preocupes, Miguel. Sí. Yo nada más lo que quiero preguntar es... Si puedes hablar un poquito más fuerte, por favor. Sí, claro. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Sí, ok. Yo lo que quiero comentar es más con respecto a... Hay hoy día en redes sociales y en muchas páginas de internet cursos que dan pues, personas que te invitan a que formes parte del sector inmobiliario. O sea, que tomes un curso para tú vender propiedades, para subarrendar y rentar. Todo eso, ¿hay forma o quizás no sé si a futuro la autoridad regule ese tipo de cursos? Porque veo que son personas de Colombia, de Perú, o sea, son como que muy generales en lo que van a dar y creo que ese es también un gancho para generar en cierto momento un fraude, porque te dan información muy genérica, obviamente con la finalidad de que tú compres un curso y de ahí pues te dan simplemente lo más general de lo que es la venta inmobiliaria. Cuando tú les preguntas que si hay una certificación o si tienes que estar certificado para esto, simplemente te dicen que no, que es el hecho de entrar en los bienes inmuebles, que no necesitas una certificación, que es simplemente un negocio que tú vas viendo, que tú vas haciéndote como tu propio jefe. Y yo creo que eso en cierta medida también es, si no un fraude, sí yo creo que es como tocar la puerta un fraude. No sé, ¿tú qué opinas al respecto de eso? Qué buen punto. De hecho, es un tema que nos afecta en el día a día inmobiliario como centros evaluadores de certificaciones avaladas por Gobierno de México. Pues ahora sí que hay que estar informando a las personas la diferencia entre un curso que no tiene validez oficial contra los que sí te dan un respaldo como tal y con una vigencia, con una validez oficial a nivel nacional, etcétera. Y hay algunas otras personas que venden cursos que dicen que están con una certificación, pues esa certificación le entrega la impresora que tienen al lado. Entonces, ahí sí ya depende, pues, de informar a las personas que, pues, vean con quién se están afiliando para adquirir conocimientos. Pero sí es un batallar del día a día que tenemos y pues tenemos que estar batallando con ellos. Ojalá lo regulen. De hecho, ya hay varios están trabajando en una normativa para hacerlo, pero sí creo que va a faltar tiempo para que empiecen a implementarlo, aplicarlo de manera súbita, así como la de inmobiliaria, que digan a partir de hoy entra, pues creo que le tarda para que suceda. Entonces, pues estamos también todos ahí vulnerables en las redes sociales, además que es un área muy compleja de poderla regular, porque es internacional ya el asunto, entonces no puedes seccionarlo por país, por territorio, no creo que suceda eso. Entonces, pues estamos ahí todos en la red y pues solamente mi consejo sería que investigues bien qué es lo que te ofrecen, informarle a tus conocidos, a tus amigos, a tus familiares que se informen antes de adquirir cualquier curso, cualquier capacitación. Pues es lo único que se puede hacer por ahorita. Correcto. Muy bien, Gracias, Cristian. Miguel. Gracias a ti. Adelante, adelante, don Guillermo, por favor. Yo digo que aprovechar que todos estemos en AMPI y en los cursos que realmente tienen la certificación, sí, y tomar esos cursos de AMPI, de lo nacional, porque los extranjeros pues sí anuncian que
hasta te certifican, pero ¿cómo te certifican si no hay un documento avalado por el país o por las instituciones donde estamos nosotros, ¿no? Entonces sí es importante tomar los cursos, pero pues en AMPI o en nuestras empresas que sabemos que son nacionales. Esa es mi recomendación. Gracias, don Guillermo. Y de hecho, pues recordemos que principalmente estamos haciendo procesos inmobiliarios como tal en el territorio nacional. Entonces debemos de basarnos a eso, como buen comenta don Guillermo. Muy bien, adelante Laura, por favor. Buenas noches, Miguel. Mira, Buenas noches. estoy viendo eso de los fraudes y también, no sé si también el Face haga cosas, porque yo di de alta en anunciar renta de una casa y de unos lots. Y resulta que me han hablado gente conocida que me conoce que estoy rentando y me dice, oye, me aparece que ya está vendida. ¿Cómo vendida si yo no la puse en venta? Le dije, la puse en renta y los lots dicen que ya están rentados. Y yo no le he movido a nada, o sea, solito te está poniendo que se vendió la casa y que se rentó el departamento. O sea, no entiendo, si no le muevo a nada de la publicación que se puso, una simple publicación, está sucediendo ese tipo de cosas. Imagínate en una casa de venta. Esa publicación tú la hiciste en Facebook, dices. En Facebook. ¿Pagaste por esa publicación o No. es de las gratuitas? Es de las que salen, que te ponen en la comunidad de tu área. Ah, ok. Que salen así. ¿Tienes una página profesional de Facebook o es de la personal? La personal. Ese es un detalle. Entonces, abre una cuenta empresarial ahí en mismo Facebook y haz todo eso que quieres promocionar ahí. Ok. Y la publicidad que realices, pues paga para que tengas esa pues certeza, porque si lo haces en tu Facebook personal, ahí es todo modificable. Ah, o sea, ellos pueden modificar tu de No Facebook, no Facebook, pero si te topa la competencia y les caes bien, la van a modificar. Órale. Ok. Porque dije, esto no es normal. Y ahorita que estaban hablando de eso, dije, ah, caray, también hacen una renta, se meten, o sea, ¿cómo está eso? No, es que lo que te necesitas, vuelvo a repetir, es abre tu página de Facebook, que es empresarial, y ahí mete toda tu publicidad. Así como la que viste para acercarte a nosotros, seguramente entraste a esa página. Esa es una página empresarial de Facebook. Es gratuita. Lo único que te cuesta es la publicidad que puedas subir ahí. Y puedes subir una publicidad nada más, pagar poquito para que se vaya viralizando tu página. Dile a tus amigos, conocidos que pues se vayan adhiriendo, le den like o lo que quieras, y con el tiempo ya va a tener la viralidad correspondiente. Y puedes ahí estar subiendo de manera recurrente publicidad sin necesidad que pagues porque se viralice. Nada más vas viralizando una, luego subes otra, pero sigues metiendo información. Eso sí, hay que darle mantenimiento de meter información por lo menos una vez a la semana. Ok. Y próximamente Bueno, vamos a dar un curso sobre ese tema porque creo que le hace falta a nuestro gremio conocer esa parte. ok. Muchas gracias. Al contrario. Adelante, Laura Grajales, por favor. Hola, buenas noches. Hola. Pues yo nada más quiero comentar que aquí en el estado de donde soy, desde el estado de Chiapas, ha surgido un cártel inmobiliario. A mí no me ha tocado, pero sí tengo varios conocidos que les ha tocado este fraude. Y bueno, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, en el 2016, las estafas en bienes raíces dejaron un daño, dicen ellos, como de 600 millones de pesos a nivel nacional y tuvieron un aumento del 200%. Estas cifras, creo yo, pueden ser más altas porque no se toma en cuenta a las personas que no denuncian. El mercado hipotecario es un rubro importante que también ha tocado el mundo digital, con empresas de bienes raíces que informan de todo respecto al tema, como el financiamiento de viviendas, datos de tasas de créditos hipotecarios, plusvalía de terrenos y entre otros tópicos de interés.
La inversión patrimonial múltiple o simplemente compraventa de viviendas duplicadas o triplicadas, que ha sido el caso, es el modus operandi que ha afectado a muchas personas en la capital de Chiapas. Este tipo de estafa consiste en que se oferta una propiedad 2 hasta más veces, a pesar de que ya exista quien haya invertido en la compra de dicho inmueble. Este tipo de movimientos muchas veces están involucrados notarios de manera directa o involuntaria, y pues hay un contrato ya estipulado de una adquisición, y otro oferente puede caer en la misma trampa dando un pago por adelantado y no está consciente de la copropiedad ya fue vendida. Todo porque la notaría no da el aviso preventivo de la compraventa. Y es así la posibilidad de que muchas personas resulten estafadas, ¿no? Es así como en Chiapas se está cometiendo un megafraude inmobiliario en la mira. Existe una lista de funcionarios involucrados como empresas constructoras. Uno se acerca a las empresas constructoras inmobiliarias con la seguridad de que esto va a tener la certeza, ¿no? Este megafraude en realidad está apenas saliendo a la luz, porque ya tiene más de una década, de un grupo de conocidos estafadores inmobiliarios han logrado defraudar a muchas familias chiapanecas con millones de pesos a través de estafas aprobadas. Y bueno, esto es lo que yo les quiero comentar, porque lo más increíble aquí es la complicidad del registro público de la propiedad y de la autoridad encargada de vigilar a los notarios en Chiapas, quienes han sido la clave para que esta banda siga afectando el patrimonio de familias chiapanecas. Una señora era dueña de un predio, fue engañada y despojada de su propiedad. Otros 2 presuntos defraudadores más notables, identificados como ahora dicen Gustavo N. y Eric N., figuran también entre las más recientes carpetas de investigación por diferentes delitos con el fraude específico. Una chica que es una de las denunciantes expuso que en el 2018 realizó un contrato de compraventa con la empresa Grupo Constructor Línea del Sur SADCB, propiedad de Adolfo N. y Eric N., y al realizar el último pago, el 7 de mayo del 2021 le llegó el requerimiento de pago de hipoteca a través de un conocido banco. Entonces, pues te imaginas cómo queda ella. O sea, dice, pues si yo ya pagué, ¿por qué me están a mí cobrando si yo además, yo no saqué crédito con ningún banco? Y esto aquí en Chiapas de verdad está siendo terrible, está siendo muy fuerte el cártel inmobiliario. Eso es lo que yo les quería comentar, porque realmente, como dice ella, me siento que me estoy enfrentando a un monstruo de muchas cabezas y no hay quien me resuelva, porque han metido muchas demandas y nadie resuelve nada, porque todo el gobierno está involucrado, lamentablemente. Gracias. No, gracias a ti, Laura. De hecho, una situación similar que se vive hoy en día también es Veracruz. Tiene una situación muy similar, lamentablemente. Y como comenté al inicio de esta sesión, es que un poquito más del 50% de las entidades federativas pues están regidas bajo las leyes inmobiliarias y las aplican. El resto, que es donde está Chiapas, Veracruz, entre otras entidades, pueden hacer y deshacer, y pues se vive la situación así. Lamentablemente no son todas las entidades federativas que ya se regulan bajo estas leyes, y aún así al final quien tiene la culpa de todo esto somos nosotros mismos, por no exigirle a las autoridades que nos proporcionen seguridad. En lugar de que nos proporcionen seguridad, pues se hacen sus alianzas. Definitivamente, ¿cuándo vamos a poder prosperar para manejarnos bajo la buena tasitura social? O sea, es imposible.
De hecho, aquí he estado viendo que el famoso, ¿cómo le llaman? Derecho de piso. ¿Cómo es posible que veas pues, pequeños inversionistas que ponen su pequeña plaza con 6 locales, 10 locales para rentar? Se rentan de manera rápida o se rentaban. Duran 1, 2, 3 meses los negocios que rentan ahí y al poco tiempo ya les están exigiendo una cuota. Pues, ¿qué hacen? Se cierran y se van. Y se llegan nuevos rentistas, 2, 3 meses y se van hasta que esa misma plaza ya no, nadie la quiere rentar por esa misma situación. Entonces, ¿cuántas familias no amolaron por cuestión de familias que ponen o emprenden un negocio y no los dejan trabajar? El pequeño inversionista que a lo mejor con esfuerzo de años y socios familiares o de otro tipo lograron hacer esa pequeña plaza y pues ya no la pueden rentar. Ahí invirtieron todo su capital y a lo mejor hasta tienen un crédito que tienen que pagar y que no pueden solucionarlo porque no rentan ya ni un local. Como ese ejemplo y muchos son los que se están viviendo hoy en día gracias a nuestra culpa, porque no exigimos a las autoridades que nos entreguen una seguridad social. Y mientras eso no suceda, vamos a estar empeorando. Pues ya depende de cada uno de nosotros que exijamos esa pequeña, y me atrevo a decir pequeño, granito de arena para que pues la situación cambie en México. Adelante, José Luis, por favor. Perdón, antes de que pases con José Luis. Adelante, Tengo Estela. una duda ahí, Miguel. A nosotros, bueno, nos contactaron algunas empresas que son, se supone, desarrolladoras y que nos están pidiendo terrenos en aportación. ¿Cómo podemos verificar que verdaderamente sean empresas establecidas y que no vaya a cometer algún ilícito? Pues primero, pues verifique el nombre de la desarrolladora, investígala, tienes que pagar a alguien para que las investigue o tú misma. Ve a desarrollo urbano, ahí debe de estar su registro y pues es el paso número 1 que debes de hacer para ver si procede o no. Y si fueran foráneas, según hay que ir hasta allá, Miguel. Pues yo te aconsejaría que sí, pero no les des aviso, haz tu investigación. Adelante, don Guillermo. También hay que investigar y pedirle las escrituras de constitución de la empresa para que conozca quiénes son los propietarios, ¿sí? E investigarlos a través del buró. Ahora que ya tuvimos la plática del buró, ya se puede investigar tanto a las personas que integran a la empresa como a la misma empresa para conocer, ¿sí?, el grado de confiabilidad de esa empresa. Ok, gracias. Sí. Excelente, muchas gracias. Adelante, José Luis. Sí, gracias, buenas noches. Buenas noches. A ver, es de unas personas que conozco, son 4 hermanos y tienen un edificio en la Ciudad de México. Son 20 departamentos, lo tienen ahí en el centro. Entonces se murió la mamá y entre lo que se pelean los hermanos, me parece que de esos 20 departamentos, una inmobiliaria se encargaba de la renta, de la administración de la renta de unos 15 o 12 departamentos. Y los otros 8 departamentos, una de los hermanos. A lo que voy es a lo siguiente: ¿cómo podemos prevenir el problema que se les presentó a ellos? Entre ellos, entre los inquilinos ahí del barrio, supieron que había fallecido la mamá, que era la dueña del edificio, y entonces entre el trámite que se ponían ellos de acuerdo, que había pura discusión, empezaron de un departamento que estaba vacío, se metió ahí una familia. Esa familia empezó a correr, por así decirlo, a la familia del departamento de al lado, y así, o sea, gente problemática que iba dispuesta nada más a eso. Y entonces, como se iban saliendo los otros inquilinos, porque no podían con esos problemas, la primera familia empezó a meter
a gente conocida y les cobraba una mensualidad. Hasta donde yo supe, la renta era como de 3,500 el departamento y a ellos les estaban cobrando 1,500 de renta y con la promesa de que se podían hacer de ese departamento con haciendo el grupo más grande. Ahorita ya es todo el edificio es de ellos. Y luego para todavía contrató el albacea un licenciado, que el licenciado nada más se las pasa con una mensualidad a los 4 hermanos y no han hecho nada. A lo que voy es a lo siguiente. La persona la que estaba administrando los otros 8 departamentos, los hermanos le están pasando a ella el problema y a la inmobiliaria también. La inmobiliaria, desde un principio, yo no sé qué argumentos hizo porque no conozco bien el problema, pero ella se hizo a un lado. A la que le están pasando los problemas también es a esta señora, ¿no? Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Si uno toma de trabajo el administrar un edificio, que en el caso de la inmobiliaria, que nos puede pasar, como en el caso de, perdón, que como en el caso de la inmobiliaria, que puede ser casi todo el edificio, o pueden ser nada más 5 departamentos. ¿Cómo podemos nosotros prevenir ese acto para que no nos embarren legalmente a nosotros y ahora lleguemos a ser como culpables? ¿Sí me explico? Pues sí, es lo mismo de siempre, hacer la investigación necesaria antes de contratar o ofrecer tu servicio de intermediación. Dices que la inmobiliaria se encargaba de 5 departamentos, quiere decir que hizo la investigación correspondiente y que esos 5 departamentos estaban a nombre de alguien determinado. Si estaban al nombre del dueño o del propietario de todo el edificio, que era el único dueño, pues ahí desde un inicio hubo problema. La investigación, no hay más. Si desde un inicio se hizo el contrato con el dueño de administrar esos 5 departamentos, no tendrás problema alguno. Ahora, si nos vamos al otro punto de vista de cómo evitar el problema entre los hermanos, pues simplemente es un consejo que yo les daría aquí. Si tienes hijos, evítale problemas y haz una herencia bien establecida para que se acaben los problemas y no se acabe el parentesco entre hermanos y hermanas. Esa es la santa solución. Porque siempre sucede en las mejores familias, cuando hay dinero de por medio, poquito o mucho, siempre hay conflictos y no queda aclarado qué le tocaría a cada quien, que muchas personas o muchos familiares, hay ocasiones que nada más están esperando a ver a qué horas cae el familiar para quedarse entre su mente con todo. Y no sucede así. Si dejan establecido dentro de la herencia que le toca a cada quien, ese es el número 1 para evitar problemas. Regresando a la inmobiliaria, vuelvo a repetir, si eran 20 departamentos y la inmobiliaria estaba encargada de 5 o de 8, pues esa investigación debería de tener los contratos firmados por el propietario y se acabó el problema. Tú te deslindas de cualquier responsabilidad siempre y cuando tengas armado el expediente por cada departamento, los contratos y todo lo concerniente. Pues, ya si vienen temas de habitar el inmueble y todo ese rollo, esa parte. Adelante, don Guillermo, por favor. Es importante saber cómo estaba el antecedente, porque si tuvieron los contratos y no los registraron, por ejemplo, ante Hacienda, no, aunque los demandes no tienen argumento para demandarlos. Entonces, ahorita aprovechar que ya regularizaron los 4 hermanos a favor de ellos y hacer contratos nuevos con cada uno de los departamentos a nombre de los hermanos, ¿sí? Y ya ellos que tomen la decisión para que quede regularizado cada departamento, y ahí sí necesitan tener un buen equipo de abogados para que o se salen o firman y saber quién es el responsable. Sí, porque ese problema, si no lo solucionan de raíz, van a tener problemas y normalmente en los edificios de
la zona del centro de la Ciudad de México, se ha dado el caso de las invasiones, difícil, porque luego para retirarlos también tienes que hacer una carta en el cual les dices, o rentas, pero a la vez te vendo y debes de contestarme, voy a vender el departamento en 3 millones, si te interesa o no te interesa, para que cuando ustedes quieran vender los departamentos, tengan la carta de que no les interesó, porque dice la ley que primero el inquilino se le oferta el bien inmueble para la venta. Si no le interesa, va a tener un tiempo máximo hasta 1 año para poder retirarlos, ¿sí? Y de una vez soluciona la problemática de inicio. Así es, esa es mi recomendación. Gracias, don Guillermo. A ver, vamos a dejar a hablar a Lidia, que tiene tema. Adelante, por favor. No, primero aquí está el problema de que ya se metieron estas personas, tienen que hacer el intestado, se tienen que unir los familiares, los que son herederos, aunque tengan unos contratados a una administradora, a ellos tienen que hablarles y decirles que como dejaron meter, ya sea si son los que está José Luis representando y ellos, los de la administradora representan a otros, José Luis a los que representa le tiene que decir a los otros que ellos son los representantes, los responsables de quien haya dejado meter a las personas, pero todos se tienen que unir para hacer el intestado de la persona y poder sacar a ellos. Porque los que tienen contratos sí les pueden decir que hacer una jurisbol diciéndoles que que les dan 1 mes, eso la ley lo contempla, 1 mes para que se salgan. Pero si no tienen contratos, tienen que hacer el intestado para después poder hacer un reivindicatorio y poderlos sacar. Pero si no, no los van a poder sacar. A fuerzas tienen que hacer los juicios. Ok. Y espero que hayas dado el aviso a la autoridad correspondiente de esa invasión en su momento, y si no lo has hecho, pues hazlo ahorita, porque es un antecedente que van a solicitar. La verdad no sé cómo vayan. Ahorita me acordé de eso y por eso lo quise sacar. Por lo siguiente, la inmobiliaria, ¿cómo se pudo hacer a un lado? ¿Qué argumentos puede poner uno? Porque me queda claro que como inmobiliaria les tuvieron que pedir ciertos requisitos a los inquilinos, pero estos inquilinos, la gente mala, por así decir, la familia mala que llegó, fue la que empezó a correr a los que tenían sus documentos bien. Pero estos hermanos, ¿cómo no pudieron hacer responsable a la inmobiliaria? O sea, a lo que voy es a lo siguiente, lo voy a hacer lo más específico posible. Si yo fuera la inmobiliaria, ¿qué argumentos puedo tomar para poder decir que aunque se metió un agente que yo desconozco qué es, pero era mi responsabilidad el ir cada mes, por ejemplo, a pedir las rentas, o sea, no, aunque los veía yo ahí que ya estaban ahí, a lo mejor les avisé a los hermanos y todo eso, ya yo no lo saqué. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo me puedo quitar? Pues es que tú no lo puedes hacer porque eso ya es un delito. Ajá, Entonces tienes que hacer la denuncia correspondiente como administrador inmobiliario y tener registro. ¿Saben qué? Acaba de suceder esto, aquí está el aviso a la autoridad correspondiente y pues corrieron a los inquilinos, yo ya no puedo hacer nada. Pero sobre todo ahí entra la póliza, ¿no, Miguel? Porque como Y es inmobiliaria... que tenía póliza, pero en este caso no tenemos idea qué pasó. Y aún así la póliza va directamente con el inquilino, no contra los invasores que sacaron al inquilino y se metieron ellos. Eso ya es un delito, es otra cosa. Inclusive deberían es un despojo. dados de alta en la PROSOC. No, tienen que ir a levantar el acta como despojo. Ya es un juicio, una averiguación penal.
Ok, Así pero es. bueno, yo como ahora estoy ya en esto de que del ramo inmobiliario, entonces, si yo tomara, y me pasa, ojalá no, ¿verdad? Que a nadie nos pase ese tipo de cosas, pero si uno estuviera en el lugar de la inmobiliaria, yo tengo que ir con la autoridad, levantar mi acta, que es lo que me corresponde, y avisarle a los hermanos en este caso, y hasta ahí llega ya mi Y responsabilidad. que No, te firme que les ahora tienen avisaste. que ser todos ustedes como hermanos, como herederos, ir a demandar a la inmobiliaria, Ah, ok, porque ok. ella no se hizo responsable de avisar el despojo. Ya. Sí, por eso, ok. Sí, ese es en el caso de ellos, pero uno defendiéndose como inmobiliaria, si llegara a estar uno o sea, yo lo que quiero es que me sirva ese ejemplo, porque Es a que yo todos aquí nos puede. veo varias irregularidades. Dices que son 20 departamentos, una sola dueña que murió. Quiere decir que los 20 departamentos estaban a nombre de ella. Entonces, la inmobiliaria le administraba 5. Esos 15. contratos los hizo con la, o 8 o 7, los que sean. ¿Esos contratos los hizo con la dueña original o con quién los hizo? Desde ahí hay que ver qué pasó. Ajá, ok, Y sí, que desde yo el, sé. y desde el momento que murió, desde ese momento hubieran hecho el intestado, porque ya nadie, aunque fueran herederos, no tienen papel con qué comprobarlo. Ya no existe la dueña, ya no hay contrato de nada. Entonces tenían que hacer el intestado para que los nombraran herederos y de ahí el albacea ir haciendo los contratos. Ok, ok. Conforme a la pregunta que haces, yo, o sea, creo que, por ejemplo, nosotros que si tuviéramos una renta, la obligación primera siempre es contratar una póliza. A través de Sí. esa póliza, ellos como despacho jurídico o penal deben de darnos a nosotros el apoyo de estar monitoreando cada mes y a lo mejor pedirle a esa póliza que no solamente le avisa al propietario que está bien, porque se supone que ellos mensualmente están haciendo reportes de cómo van. Ok. Entonces, a ti como inmobiliario, yo creo que te quitan mucho el deslindo precisamente esa póliza. De eso, ¿verdad? Ok, sí. Sí, pero Sí, aquí porque ya una vez muerta la persona, ya no hay dueño. Tienen que hacer a fuerzas un intestado, o si hay testamento, pues el testamentario, pero si hay, para aquí que, voy a interrumpir, si hay testamento en automático, el propietario cambia y se tienen que ajá, hacer de nuevo los contratos. y tienen que, o sea, haya o no haya un intestado o testamento, el juez tiene que nombrar un albacea o un ya heredero. Y ese heredero pues ya va a representar ya sea el albacea a todos o el heredero según como haya dejado el albacea, la persona que falleció, como haya dejado el testamento. Pero siempre debe de serlo un juez, si no, ¿cómo van a sacar al dueño ahora? ¿Para qué? Para lo mismo de que está sucediendo esto, hacer todo el juicio y ahorita el albacea con los hermanos demandar a la inmobiliaria o al representante quien hizo todo este relajo. Bueno, Ok, sí. el problema que tienen, porque a final de cuentas metieron a personas ahí que a lo mejor ni tienen contratos. Sí, es lo más seguro. Y es de un despojo. Y eso también Sí. tuvo que haberlo hecho la inmobiliaria, levantar una denuncia por despojo. Yo que a lo mejor fue lo que hizo, porque yo no sé qué hizo la inmobiliaria, o sea, yo lo que veo es que la inmobiliaria sí se hizo a un lado en este problema legal y ahora los otros hermanos le están echando la culpa a la hermana, así como diciendo que ella fue la de la culpa, cuando tampoco es. Es que No, aquí, aquí como tiene también que, mencionó don Guillermo, también hay que ver qué certeza legal tiene el contrato de arrendamiento, porque si ni Claro, siquiera tiene una fecha cierta o un registro notarial, pues no sí. sirve de nada en una cuestión legal. Entonces, quien va a salir raspada va a ser la inmobiliaria, definitivamente la van a embarrar. Bueno, si son hábiles en la cuestión legal
y la hermana que está ejerciendo también la función de administración, pues también va a salir ahí rindiendo cuentas. Y si no ha pagado impuestos sobre esas rentas recibidas, gran problema. Igual, la inmobiliaria que estaba administrando esos 5 o 7 departamentos y el dueño le decía que no le gustaba pagar impuestos, gran problema. Entonces, hay muchas irregularidades. Pero Sería tienen que empezar. analizarlo de manera particular para ver qué se puede rescatar y cómo. Pero lo que sí es un consejo es que debe ser de manera urgente. Ajá. Sí. Y todo eso va a ser legal, porque es lo que les digo, tienen que empezar por el intestado o el testamentario para que haya un albacea o un dueño. Sí, porque es que se ve que es gente que no sabe o no sabía, porque eso ya lleva tiempo ese problema. Porque cuando ellos tomaron el control, por así decirlo, del edificio, pues se les hizo fácil decir, pues le metemos dinero, pedimos un préstamo, arreglamos mejor los departamentos y subimos la renta. Y la misma inmobiliaria los paró y les dijo, no, espérense, toda esta gente de aquí está porque puede pagar esa renta. Si ustedes le suben la renta a estas personas porque les meten cosas nuevas, por así decirlo, no les van a pagar la renta. O sea, se les van a tener problemas ustedes para la renta. Y la gente que les quiera rentar porque están bonitos, en la colonia de aquí no es gente nueva, por así decirlo. Dice, es la misma gente que está aquí mismo en la colonia y que se casan y quieren estar cerca de la mamá porque es la que les cuida a los hijos y todo eso. Entonces, ahí es donde también yo veo que esa gente pues no sabía del ramo inmobiliario, porque ellos pensaban que si ponían más bonitos los departamentos iban a subir la renta. Es un tema complicado el que nos trajiste, José Luis, pero sí hay que verlo a detalle, a profundidad, pero se tiene que asesorar de manera urgente para que lo solucionen y ponerse de acuerdo los hermanos. Mientras ellos no se pongan de acuerdo, pues pongan una albacea y por medio de la albacea que se vaya a solucionar. Sí. No hay otra forma. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Al contrario. Muy bien, colegas. ¿Alguien más quiere agregar algo, comentar algo al respecto? Un tema bastante interesante, ¿no? Bueno, pues a manera de concluir, pues así como nos dicta el estándar y la NOM 247, tenemos que ejercer las 3 funciones. 1, darle confianza a nuestros clientes. 2, darle la certeza legal correspondiente a través de un expediente bien armado. Y 3, la investigación correcta, correspondiente y profunda al prospecto vendedor, prospecto comprador y sobre todo el inmueble. Considerar la situación legal que tenga en ese momento y dar pues ahora sí que el consejo si es necesario al prospecto o continuar con el proceso de compra-venta o arrendamiento según proceda. Muy bien, colegas, pues no me queda más que agradecerles su asistencia y sigamos aprendiendo. Nos vemos el próximo jueves a las 19 horas con otro tema inmobiliario. Un abrazo a la distancia y hasta la próxima. Gracias. Gracias. A ustedes siempre.